Un saludo, mi nombre es David Esteban Franco Noreña, soy abogado de la Universidad Católica de Oriente, actualmente curso la especialización en Derecho Probatorio y soy miembro del grupo de estudio crítico de Ciencias Penales y Filosofía. El día de hoy les voy a presentar una investigación culminada titulada El Derecho Fundamental a Morir Dignamente en Colombia, un análisis desde sus razones filosófico-jurídicas. Para ese propósito he definido la siguiente estructura. En primer lugar, veremos el planteamiento del problema, cómo surgió justamente esta idea de investigación. Luego veremos la justificación, la importancia, la relevancia de la misma, los objetivos, el diseño metodológico utilizado, los resultados y finalmente las conclusiones y las referencias utilizadas. Frente al planteamiento del problema, pues es importante entender algo y es que el derecho fundamental a morir dignamente es un asunto que despierta múltiples discusiones, no solo desde la esfera filosófica y jurídica, sino también desde la esfera médica. El derecho fundamental a morir dignamente tiene unas implicaciones importantes en todas estas dimensiones y pues eso ha empezado justamente a despertar múltiples interrogantes respecto a este asunto. Además, el derecho fundamental a morir dignamente ha sido reconocido por parte de la Corte Constitucional en su jurisprudencia y en la actualidad pues no hay una ley estatutaria que reglamente ese derecho fundamental y que permita establecer de manera clara las características, condiciones responsables de este derecho. En ese sentido pues existen múltiples vacíos, múltiples incógnitas en lo relativo a la garantía y funcionamiento de este derecho fundamental. Con la investigación, pues precisamente, digamos que a lo que se le apuesta es a contribuir un poco a esas inquietudes que hay respecto a este derecho, a clarificar un poco su funcionamiento, su contenido, sus dimensiones, su alcance, y en ese sentido, pues por eso definimos que es un problema de investigación, toda vez que con ella pues se va a buscar que haya una mayor claridad jurídica, un mayor respaldo teórico, una mayor aplicación práctica sobre este derecho fundamental y se va a contribuir a un análisis crítico sobre el mismo. De manera adicional, es importante señalar pues, que sobre el derecho fundamental a morir dignamente hay discusiones tan importantes como, por ejemplo, la responsabilidad médica, toda vez que los médicos juegan un papel protagonista en el reconocimiento y materialización de este derecho fundamental. Y de manera adicional, pues hay unas discusiones fuertes en todo lo que tiene que ver con la toma de una decisión tan importante como la finalización de la vida y la valoración del sufrimiento de las personas. En ese sentido, pues empieza a perfilarse la justificación, la relevancia de esta investigación, y es que se va a contribuir a que ese marco legal y político sobre el derecho fundamental a morir dignamente esté más nutrido, hayan mayores insumos, mayores elementos que permitan dar mayor claridad sobre el derecho fundamental a morir dignamente, y esta investigación pues contribuirá también a la construcción de futuras políticas públicas y de manera adicional pues a la futura legislación que se vaya a realizar sobre el derecho fundamental a morir dignamente. De manera adicional, pues es importante también esta justificación porque va a permitir clarificar algo esencial, y es que el derecho fundamental a morir dignamente no solo es el procedimiento eutanásico, sino que también tiene otras dimensiones muy importantes que son los cuidados paliativos y la reducción del esfuerzo terapéutico. Esto justamente nos conduce también a encontrar otro elemento justificante de esta investigación, y es que se va a generar una mayor conciencia y educación pública frente al derecho fundamental a morir dignamente y se va a contribuir al debate global respecto a este tema. En ese sentido, pues entonces hemos definido como objetivos los siguientes. El objetivo general es analizar las razones filosófico-jurídicas que han conducido a la Corte Constitucional a reconocer el derecho fundamental a morir dignamente, y para ello se definieron tres objetivos específicos para alcanzar ese gran objetivo general. El primero es revisar el desarrollo histórico y jurídico del derecho fundamental a morir dignamente en el ordenamiento jurídico colombiano y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Luego, identificar cuáles han sido las razones filosófico-jurídicas que han llevado a la Corte a reconocer el derecho fundamental a morir dignamente. Y una vez revisado, identificado esas razones filosófico-jurídicas, pues podremos sistematizar las mismas para dar una mayor claridad, hacer un aporte a la discusión sobre el derecho fundamental a morir dignamente, generar mayor conciencia y dejar muy claro o hacer un acercamiento justamente a los alcances y dimensiones que tiene el derecho fundamental a morir dignamente en Colombia. En ese sentido, pues en el diseño metodológico encontramos que hay un enfoque cualitativo, el tipo de estudio es descriptivo, la estrategia de investigación es la investigación documental, el método de la recolección de los datos son las fichas hermenéuticas y jurisprudenciales, y la técnica de análisis de la información fueron las fichas de trazabilidad de sentencias.
Básicamente se definieron 3 etapas para el desarrollo de esta investigación. En la primera se hizo una revisión documental y se cumplió el objetivo específico número 1. En la segunda se realizaron unas fichas hermenéuticas y jurisprudenciales para identificar las razones filosófico-jurídicas que había aducido la Corte para reconocer el derecho fundamental a morir dignamente, y eso nos permite alcanzar el objetivo específico número 2. Y finalmente, con las fichas de triangulación de sentencias y la hermenéutica como técnica interpretativa, logramos alcanzar el objetivo específico número 3, consistente en la sistematización de esas razones filosófico-jurídicas que llevaron a la Corte a reconocer el derecho fundamental a morir dignamente. Los 3 objetivos específicos se cumplieron al 100%, por tanto, como lo dije desde el principio, esta investigación es una investigación culminada y veremos entonces los resultados a partir de cada objetivo específico. Frente al objetivo específico número 1, ubicamos las providencias emitidas por parte de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental a morir dignamente. También nos dimos cuenta de que hay unas resoluciones y una circular emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social que es tendiente a regular un poco el tema del derecho fundamental a morir dignamente en el país. Luego nos dimos cuenta de que hay un proyecto de ley llamado Eutanasia Ya, que cursa en el Congreso de la República, justamente atendiendo a los llamados que ha hecho la Corte Constitucional para que se reglamente este derecho por vía de ley estatutaria, toda vez que en Colombia los derechos fundamentales deben ser reglamentados por vía de ley estatutaria, y en la actualidad eso no se ha realizado. Frente al objetivo específico número 2, pues pudimos, dentro de la jurisprudencia que encontramos emitida en materia de derecho fundamental a morir dignamente, identificar esas razones de orden filosófico-jurídico que adujo la Corte para reconocer el derecho. ¿Cómo llegamos a estas sentencias? Pues utilizamos la página web de la Corte Constitucional y la plataforma Vilés como plataforma de información jurídica inteligente que nos permitió, a partir de la temática definida, derecho fundamental a morir dignamente, encontrar las providencias emitidas sobre la materia. ¿Qué encontramos? Que han sido 10, la primera fue en 1997, y un elemento novedoso de esta investigación es que tuvimos la oportunidad de incluir dentro del estudio una reciente sentencia sobre el derecho fundamental a morir dignamente que se emitió en el año 2023, en donde se reconoció el derecho fundamental a morir dignamente para personas en situación de discapacidad. En ese sentido, frente a las fichas utilizadas para empezar a identificar en esas sentencias las razones filosófico-jurídicas, pues encontramos acá una muestra de cómo se utilizaron esas fichas jurisprudenciales para analizar las sentencias. Frente al objetivo específico número 3, pues ya logramos sistematizar esas razones filosófico-jurídicas. ¿Y cuáles fueron? Pues encontramos lo siguiente. Lo primero es que la persona es en sí misma un fin. Esta razón nos la trae la sentencia C239 del 97 y nos trae varias razones más en las que no podré profundizar, pero que iré enunciando de manera veloz. Hay otra razón más, y es el móvil altruista en la conducta del homicidio por piedad, la perspectiva secular y pluralista que trae la Constitución Política del 91. También un elemento clave es que no existe un deber absoluto de vivir desde una perspectiva pluralista, que es la que está insertada en Colombia, y el derecho fundamental a la vida implica vivir en condiciones de dignidad. Otras razones más es que el derecho a la muerte digna se entiende como un derecho fundamental y tiene una estrecha conexidad con la dignidad humana. Eso es justamente lo que hace que tenga el rango de derecho fundamental, además de otras razones más que se desarrollan en todas estas providencias. Otra razón más es la posibilidad de ejercer la autonomía y tener control sobre el tránsito a la muerte. La condición de enfermedad en fase terminal no contribuye a maximizar la autonomía y la autodeterminación. Esa es una razón que se aduce en la C233 de 2021, porque hasta esa fecha, hasta el año 2021, se exigía, para poder acceder al derecho fundamental a morir dignamente, que la persona tuviese una enfermedad en fase terminal, pero luego de esta providencia ese requisito se suprime. No es necesario que la persona, para poder acceder a este derecho, tenga una enfermedad en fase terminal. Hay otras razones más que pasaré de manera muy veloz. No hay una permisión absoluta, la jurisprudencia trae una reglamentación al respecto para poder acceder a este derecho fundamental. Se entiende que la familia es una red de apoyo para el tránsito a la muerte y por tanto se permite que accedan a este derecho menores de edad. Y también es importante, y también esto hace que se permita el consentimiento sustituto para acceder al derecho fundamental a morir dignamente. Y en este sentido vamos entonces a pasar a las conclusiones. El derecho fundamental a morir dignamente encuentra su reconocimiento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A la fecha se emitieron entonces estos 10 pronunciamientos. Hay también unos pronunciamientos emitidos por parte del Ministerio. Y actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria, que es el 006 del 2022, denominado Eutanasia Ya. Para terminar,
Entonces, importante tener en cuenta que las sentencias que más aporte le hicieron a esta investigación fueron la C239 del 97 y la C233 del 2021. Adicionalmente, pues acá están entonces las razones filosófico-jurídicas que se utilizaron para reconocer este derecho y se encuentra algo esencial dentro de la investigación y es que es importante dejar claro que el derecho fundamental a morir dignamente no solo es el procedimiento eutanásico, sino que también es la posibilidad de acceder a la reducción del esfuerzo terapéutico y a los cuidados paliativos. Esa es toda la investigación. Aquí están entonces las referencias que se utilizaron para la misma. Muchas gracias.